Hola Scrap Lovers y Miss Lovers, te saluda B-Craft Store. El día de hoy quiero mostrarte cómo trabajo las flores utilizando los Die Impacts de estampería. Vamos a darle color a unas flores previamente cortadas, que en este caso son unas poinsettias, pero vamos a humedecer la cartulina para poder trabajar con el buril y darle forma. Con el buril mediano, casi para chico, vamos a empezar a marcar alrededor de cada pétalo y luego con un buril mucho más delgado, mucho más pequeño, vamos a darle la forma de las venas en cada pétalo. Yo he utilizado una base de Juan un poco más gruesa que me permite trabajar con el buril y no se hunda y me rompa el papel. Luego que ya he marcado la forma en los pétalos, voy a darle color y voy a entintar la flor. Para este caso estoy utilizando el burgundy, que es un color casi rojo oscuro, y con este empiezo desde el centro dando pequeños círculos hacia afuera en cada pétalo. Para darle profundidad, lo que voy a hacer es trabajar con el Blue Navy. Este me va a permitir solamente entintar la parte de las venas y así se pueda ver una profundidad en la flor. A ver, si yo descargo, mezclo con lo que me queda del burgundy y empiezo con el centro hacia arriba, pero solamente parte donde yo he dibujado las venas. Hay troqueles que tienen la forma y ya con eso no es necesario que uno lo dibuje. Para esto, ya finalizando el entintado, empiezo a doblar las puntas o pellizcarlas para que le dé esa delgadez a la flor. Hay cada flor que tiene formas diferentes y no necesariamente tengo que darle ese pellizco, ¿no? Luego vamos a unir las dos flores y para esto me voy a ayudar de una base de una esponja. Con un buril mediano, de forma mediana, voy a darle pequeños círculos y voy a hundir la flor junto con la otra parte, y al unirlas voy a presionar en la esponja. Luego que ya presioné, ya las empiezo a unir. Y así voy a ir formando mis flores. Y una vez que ya la tengo lista, voy a armar la hoja de mi Art Journal. Y para esto he utilizado un Cerulean Blue, que la propiedad de estas tintas es que al ser tintas te permiten sellar y también te permiten distrezar, lo que hace que logres efectos muy bonitos, ¿no? Entonces en este caso ya he utilizado el celeste, el azul, y después le voy a colocar un color marrón para darle un efecto así oscurito. Para generar una base, un fondo, he utilizado un sello de caucho y después he utilizado las letras de un sello acrílico, y con este se va a darme una composición mucho más suelta y más dinámica. Coloco mi tarjeta y empiezo a hacer la composición con mis flores, pero previamente voy a oxidar la hoja con agua y pincel, haciendo los esparcidos para que después con un paño o una toalla, un papel toalla, pueda yo secarlo y pasar luego la pistola caliente y poderla dejar ya lista para armar la composición de la tarjeta. Ya lista mi hoja de Art Journal. Trabajo también con los Clear Die Cuts, que son parte del juego de las colecciones que trae estampería, y
termino con la composición en una esquina para que esta tenga un balance al momento de terminar la hoja. Espero que te haya gustado. Nos estamos viendo en un próximo tutorial muy pequeñito.